En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El ayuno intermitente se ha convertido en una de las tendencias nutricionales más comentadas, pero ¿realmente es saludable para todos? Esta práctica consiste en alternar periodos de alimentación con periodos de ayuno y puede tener beneficios en el control de peso y la sensibilidad a la insulina. ¿Es recomendable o seguro seguir esta modalidad? Conversamos con la licenciada Carmen Navares, nutricionista y presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud con Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Se ha puesto muy de moda últimamente, licenciado, esto del ayuno intermitente. Yo conocí del ayuno intermitente hace como 30 años atrás. Mi doctor, gastroenterólogo en aquel entonces, el doctor Jorge Luis Hernández Denton, hermano del que fue presidente del Tribunal Supremo, y yo venía de una familia de papá y 2 hermanos gastroenterólogos, me dijo, vamos a probar algo contigo. Porque a mí me daba mucha molestia comer después de las 6, aunque comiera poco, porque casi entonces se me quedaba como que la comida atrapada y no hacía como una buena digestión. No vamos a cenar de noche, vamos a comernos un yogur, una ensaladita de fruta, cosas bien livianas, y después de cierta hora paras hasta el otro día. Yo llevo haciendo eso prácticamente 30 años, me ha funcionado muy bien, y vino, ¿verdad? El médico fue el que lo propuso, pero he visto que por los últimos años esto se ha vuelto una moda. Sí. Como muchas otras. ¿En realidad el ayuno intermitente lo debe hacer todo el mundo o hay que tener cuidado con esto? Bueno, pues como usted acaba de decir, ¿verdad? Es una moda y no es algo nuevo. Ciertamente el ayuno nosotros lo hacemos todos los días y lo que implica ayuno es estar un periodo significativo de tiempo sin comer. Y la palabra desayuno es una palabra compuesta que lo que indica es romper el ayuno. Por lo tanto, el proceso de ayunar forma parte de nuestra alimentación diaria. Hay varios tipos de ayuno, ¿verdad? Tenemos el ayuno religioso, tenemos el ayuno médico cuando nos dicen mañana tienes cirugía, tu última comida debe ser las 5 de la tarde. Y tenemos entonces el ayuno que se está proliferando como un mecanismo para la pérdida de peso. Dentro de las opciones de ayuno y lo que se llama ayuno intermitente, podemos dividirlo, ¿verdad?, en 2 grupos bien grandes. El ayuno donde tenemos días completos sin comer, y ahí hay varias opciones, ¿verdad? Podemos comer un día sí, un día no, de forma alternada, o podemos tener el patrón de 2 días de ayuno y 5 días comiendo, o 4 días de ayuno y 3 días sin comer. Y entonces la otra modalidad dentro del ayuno intermitente es el tiempo restringido de comer. Significa que en 24 horas lo que vamos a hacer es que vamos a reagrupar las comidas, las veces que nosotros comemos en un periodo determinado de tiempo. Y ahí podemos utilizar el patrón 16-8. Significa, tengo permiso, ¿verdad?, para comer en un periodo de 8 horas y luego estoy 16 horas sin comer. Y así, ¿verdad?, sucesivamente hay varias opciones. Así que el ayuno intermitente no es un plan de alimentación. Y esto es bien importante que lo entiendan. Es una forma de reagrupar a qué hora yo como. Así que el ayuno intermitente no indica si es una dieta alta en carbohidratos, baja en carbohidratos, cuánta proteína va a tener. No, es simplemente los horarios, ¿verdad?, reagrupar esos horarios en los que vamos a comer. Pero aún así podemos entonces sí hacerlo correctamente, en donde ese desayuno contenga todo lo que se necesita, esa proteína que es importante, ese carbohidrato que es importante. A mí me encanta, por ejemplo, hacerme 3 huevos con muchos vegetales. Le pongo cebolla violeta, cebolla blanca, pimientos de todos los colores, o sea, queso. Lo puedo acompañar ya sea de una papita, ¿verdad?, hervida, o lo acompaño de algunas galletitas por soda. Trato de no comer, ¿verdad?, mucho pan. Trato de que el almuerzo sea un almuerzo en donde haya un carbohidrato, una proteína sustanciosa, que puede ser un salmón, que puede ser un churrasco, o sea, una carne roja, puede ser pechuguitas de pollo. Eso puede estar acompañado de arroz, habichuelitas, pero la ensalada no puede faltar. Claro. La ensalada completa de vegetales y de frutas, porque me encanta, con aceite de oliva, no le añado nada más. Yo creo que podemos hacer ese ayuno y hacer esas 2 comidas o 3 comidas con alguna merienda entre medio, bien hechas. Ciertamente sí, y para eso se necesita, ¿verdad?, la guía de un experto en esta área, que es un nutricionista licenciado. Sin embargo, ¿verdad?, esto es importante que se negocie y poder entender si yo puedo establecer este patrón.
el segundo factor bien importante es que si esto es un patrón que no sea una moda, porque igual pudiera yo provocar una pérdida de peso, pero si yo no mantengo o no desarrollo unos buenos hábitos de alimentación dentro de este proceso, voy a volver a ganar todo lo perdido. Por lo tanto, aquí lo más importante es, ¿verdad?, ese proceso de aprender a comer e identificar cuáles son los horarios más correctos para yo comer. Así que hay que evaluar si podemos tolerar periodos prolongados sin comer. Esto no es un patrón que se recomienda para embarazadas, para lactantes, para personas que tienen o han tenido historial de algún trastorno de la conducta alimentaria. No se recomienda para adultos mayores, no se recomienda para personas que tengan diagnóstico de algún problema renal o diabetes, especialmente si se están tomando medicamentos que ayudan a controlar el azúcar por un periodo de 24 horas. ¿Por qué? Porque vamos a tener periodos de hipoglucemia. Por lo tanto, hay una serie de factores que hay que considerar antes de tomar la decisión si hago lo que se llama el ayuno intermitente. Y dentro de las modalidades, ciertamente, quizás la más moderada puede ser el patrón de 8-16, ¿verdad? Comer por un espacio de 8 horas y tener 16 horas sin comer. El otro punto bien importante es tratar de ubicar estas comidas dentro de lo que llamamos nuestro ciclo activo, ¿verdad? Para no romper lo que se llama el ciclo circadiano, ¿verdad? Que es cuando mejor nosotros digerimos los alimentos. Así que es un proceso de sincronización y sobre todo comer bien. Debe haber un balance entre todos los grupos de alimentos. Estudios recientes que han indicado que el ayuno intermitente provoca pérdida de peso de la misma manera que una restricción moderada de calorías. Así que a largo plazo lo que vemos es que no hay diferencia significativa. Sin embargo, tenemos que considerar la situación de cada individuo. Por lo tanto, se necesita una evaluación. Y no debemos, ¿verdad?, estar oyendo opiniones de personas a través de las redes, porque muchas veces de lo que hablan es de opinión y no nos presentan datos específicos. Me gusta que haya traído ese punto, licenciada, porque en mi caso fue a través del médico, se trabajó por un año, se vio el efecto positivo y yo he continuado, ¿verdad?, con esa directriz. Esto no quiere decir que salga a comer a las 7 de la noche y me como una rica ensalada. Claro. O sea, me la puedo comer porque es suave, se digiere rápido y si me acuesto a las 11 de la noche, ya pues pasó el tiempo, ¿verdad?, de esa digestión. Con eso no hay problema, es no comer fuerte en mi caso. Pero como usted dice, tenemos, ¿verdad?, que hacernos una evaluación, hay que suplementarse, no podemos dejar esa suplementación a un lado y yo siempre he dicho, si usted tiene dudas, consulte con un nutricionista, vaya, haga una cita, plantee cómo usted come y se le hacen los ajustes. Correcto. Y podemos entonces tener una mejor manera de cómo comprar alimentos y de cómo hacerlos en casa y de tener una buena alimentación. Usted trajo algo bien importante ahora. A mí me preocupa muchísimo que pues del COVID para acá hemos visto en cantidad de personas, y lo he visto también aquellos que se visten de doctor, porque no todos son doctores en medicina, dando consejos en el supermercado, presentando, o en X megatienda que vende suplementos, presentando y dando consejos nutricionales. ¿Son gente con licencia en nutrición? La mayoría de ellos no. Y tenemos que hacer un hincapié, ¿verdad? Muchas de estas personas trabajan desarrollando, ¿verdad?, controversias y ponen en duda el conocimiento y la información que da un nutricionista que ha sido bien preparado en el área. Es importante entender que dentro de la nutrición hay una gran gama de opciones, por lo tanto, lo que usted necesita no necesariamente es lo que necesita su vecino y por eso se necesita individualizar ese proceso. Así que no podemos pretender que todo el mundo se rija por la misma camisa. Hay unas situaciones dentro del proceso de la alimentación que sí tenemos que controlar. Una reducción en el consumo de los alimentos ultraprocesados, estamos de acuerdo con eso. Control en el cierto tipo de grasa que no nos es beneficioso para nuestro cuerpo. Pero hay otras cosas que ciertamente son como una pseudociencia y nos las explican y parece que es cierto, pero ciertamente son falacias. Así que ¿verdad?, al público que nos está viendo, lo que quiero, ¿verdad?, llevar es que consulten con un nutricionista licenciado. Nosotros como consumidores y ustedes como consumidores tienen todo el derecho de preguntar por la licencia.
Si es una persona que no le puede proveer a usted la licencia que otorga el Departamento de Salud como nutricionista, esa persona no es nutricionista dietista y no está apto para trabajar en Puerto Rico. Así que es una medida de protección para nosotros los consumidores hacer esa pregunta porque estamos en todo nuestro derecho. Acuérdese de algo, esos llamados influencers, que la palabra para mí está mal utilizada, utilizan las redes para ganar adeptos y ganando adeptos se gana dinero. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y se lo digo porque a mí me envían cada cosa y yo a mi gente le digo, ojo, y ahora con la inteligencia artificial te ponen a cualquier persona que parece real y no lo es. Lo otro que quería preguntarle es la Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales en Puerto Rico, oficialmente esa ley 102-2025 ya está en vigor. La legislatura aprobó este proyecto y la gobernadora firmó esta ley el 1 de agosto. Me gustaría su reacción. Pues gracias por traer, ¿verdad?, a colación ese tema y quizás me gustaría trabajarlo en más detalle, pero ciertamente el Colegio de Nutricionistas y Dietistas está opuesto a esa ley porque fue un proceso donde no hubo vistas públicas. En el proceso de la aprobación de la ley solamente se llamó a un nutricionista que no está capacitado para trabajar en Puerto Rico y ese fue el único nutricionista que fue a la legislatura. Tampoco se consultó a todos los profesionales que están afectados por esta ley. Abogados, bueno, no, los abogados están exentos de esta ley, pero arquitectos, ingenieros, colegio de realtors, psicólogos, nutricionistas. Así que hay una gran variedad de profesionales que nos estamos viendo o nos vamos a ver bien afectados por esta ley sin una consulta previa. Ante ¿verdad?, una situación que aparente o desean indicar que hay escasez de profesionales, en esta ley también caen las enfermeras, ¿verdad? No hay tal escasez, pero quieren atraer personas de otros lugares a trabajar a Puerto Rico sin el debido escrutinio. Una de las cosas que nos llama la atención es que estas personas pueden traer sus documentos e inmediatamente se les da una ley provisional, una licencia provisional, sin mediar una debida verificación de sus datos. Y si en 30 días no se ha verificado, esas personas pueden seguir trabajando. Y eso pone en peligro la salud de nuestro pueblo. Así que, vuelvo y repito, el Colegio de Nutricionistas y Dietistas está opuesto a esta ley. Licenciada, hay tantas cosas, ¿verdad?, que muchas veces se dan y hay que tener mucho cuidado. Se habla de ciertas universidades en donde usted pues puede por redes estudiar y de aquí y de allá, que no están validadas, ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen que tienen los estudios y lamentablemente no lo tienen. Hay que verificar, ¿verdad?, que de donde se sale son entidades acreditadas, ya sea por el país, ya sea, ¿verdad?, por las entidades educativas y ese tipo de cosas. Y ojo, mucho cuidado con todo aquello que sale en las redes sociales. No todo es cierto. Usted siempre vaya a una fuente de credibilidad y a una fuente seria. Licenciada Carmen Nevares, mil gracias por habernos acompañado, haber traído tan valiosa información. Que el teléfono del colegio es el 787-782 1678, 782-1678. Si usted tiene duda, usted es de algún pueblo de la isla, llame al colegio y pregunte cuál es el nutricionista y dietista más cercano que usted tiene en su comunidad o en su área para que lo visite y se oriente. Yo creo que eso es importante. Importantísimo. Así que muchas gracias por esta oportunidad y espero, ¿verdad?, que la información aquí compartida haya sido de mucha importancia y aprendizaje para todos. Todos hemos aprendido con usted en el día de hoy. Gracias. Gracias por eso. Que Dios la bendiga y a ustedes que tengan una semana maravillosa. Llénese de mucho amor, llénese de perdón. Recuerde que cuando tenemos un corazón lleno de amor y de perdón, nos vemos más lindos, nos vemos más jóvenes y vamos a tener mucha salud. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.